Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Les saluda su amigo Jesse Colón, hoy con otro devocional para este domingo 17 de diciembre. Vamos a continuar viendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 57. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Mira nomás, aquí estamos viendo el nacimiento de Juan, conocido como Juan el Bautista. El ángel Gabriel había aparecido a Zacarías mientras él ofrecía una ofrenda a Dios en las oraciones, en los incensarios de la mañana, y les había dicho que Dios los iba a visitar y bendecir con el milagro de tener un hijo en su vejez. Y era una bendición de Dios. Acuérdense que en esa cultura veían un matrimonio estéril como una maldición. Aunque Dios decía que eran justos delante de Él, la gente siempre iban a pensar lo que piensan, ¿verdad? Pero Dios los visitó con esta gran bendición de no solamente tener un hijo en su vejez, pero que ese hijo será instrumental en la obra redentora de Dios, en que fuera el profeta que iba a anunciar la llegada del Cordero de Dios. Entonces aquí toda la familia se juntan y dice, oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella. Es lo que están regocijando, que Dios tuvo misericordia. Aunque Dios los llamó los dos justos, Dios declaró que habían guardado la ley, pero no dice, lo merecían, Dios por fin te dio lo que merecía. No, ellos reconocían que era pura misericordia de Dios. Y realmente muchas veces tenemos problemas nosotros en que pensamos que merecemos algo de Dios, como que Dios nos debe algo. Pero si adaptamos esa actitud de que todo lo que Dios nos da es por pura misericordia, porque si Dios nos diera lo que realmente merecemos, tendría que darnos el infierno y un castigo eterno, porque todos hemos pecado en contra de Dios. Entonces, realmente todo lo que Él nos da, la vida, todas las bendiciones que Él nos da en la vida es por su pura misericordia. Y si aprendiéramos a ver eso así, yo creo que viviríamos vidas más agradecidas y llenas de gozo, porque esta gente se regocijaban. Y hay que notar, eso fue cumplimiento de la profecía que el ángel había anunciado a Zacarías. En el verso 13 y 14 de este mismo capítulo, dice el ángel, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Cuál es el nombre de Juan? Quiere decir Dios es gracia, y Dios por su gracia les dio este hijo. Y dice aquí, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y vemos el cumplimiento aquí. Dios cumplió su promesa, les dio un hijo por pura misericordia, por gracia, y toda la gente están regocijando. Dios había profetizado que iban a tener un hijo en su vejez, que ese hijo iba a ser varón, que muchos iban a regocijar con ellos, y eso es Dios cumpliendo sus promesas. ¿Y qué continúa después de eso? Verso 59. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, ¿no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre? Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Ahora, Dios cumplió su promesa en darles un hijo en su vejez, en que ese hijo fuera un varón. Y ellos ya están cumpliendo su parte en poniendo el nombre que el ángel les había dicho que tenían que ponerle, Juan. Dios es gracia, eso es lo que quiere decir. Entonces Dios quería que este niño mostrara la gracia. ¿Por qué? Porque iba a señalar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan está introduciendo un ministerio de gracia. Pero si conocemos algo del ministerio de Juan, Juan predicó fuego.
Juan predicó arrepentimiento. Él predicó castigo de Dios sobre todos los que no se arrepintieran. Y uno dice, pues, ¿dónde está la gracia en eso? Porque él mostraría que Dios acepta el arrepentimiento, que Dios quiere y busca y nos llama al arrepentimiento. Triste es cuando Dios ya nos abandona en nuestro pecado y nos deja ir a lo que nosotros vamos dirigiendo por naturalmente. Naturalmente vamos dirigidos al pecado, vamos acumulando ira de Dios sobre nosotros. Pero cuando Dios, como un buen padre, disciplina, dando esa oportunidad que el Hijo aprende y arrepiente y cambie sus caminos, eso es gracia. Pero realmente Juan introdujo el ministerio de Jesús, que el Cordero que nos diera la misericordia y la gracia de Dios a través de su propio sacrificio. Pues eso vamos a ver más adelante. Pero aquí el tema es que Dios cumplió su promesa, les dio un hijo y ellos responden con obediencia a ponerle el nombre que Dios les había pedido. Muchas veces Dios nos bendice, nos visita con gracia, con misericordia, y en vez de responder con obediencia, nosotros reaccionamos como que esto es lo que siempre merecía. Por fin Dios reconoció que yo merecía esto y vamos sin darle gracias o sin... Yo creo la mejor gracia que podemos dar a Dios es obedecer lo que su palabra dice, obediencia, ¿verdad? Entonces ellos hicieron lo que Dios les había pedido, pusieron el nombre de Juan y el resultado es que todos se maravillaron. La gente va a maravillar cuando Dios obra en nuestras vidas, pero yo creo que realmente no solamente es la obra de Dios que los haga maravillar, sino nuestra respuesta a Dios hace que la gente maravilla. Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador deja tal vez el alcohol, la droga, las adicciones o vicios o el pecado, la soberbia, el egoísmo. Hay varios pecados, no quisiera solamente hacer una lista, pero realmente cualquier pecado que Dios nos haya librado y la gente ve que hemos un cambio, eso es lo que maravilla a la gente. Cuando ven un cambio, una transformación en nuestras vidas y eso hace que la gente maravilla lo que Dios hace. Porque muchos pueden por su boca decir que aman a Dios y decir que tienen fe, pero siguen viviendo conforme a la corriente del mundo, en pecado. Ahora, cuando Dios empieza a transformarnos, la gente va a maravillar. ¿Y cómo es que hicieron ese cambio? ¿Cómo es que dejaron esto o dejaron aquello? O sea, no estoy diciendo que alguien cuando viene a la fe en Dios automáticamente ya se libran de pecado. No, pero Dios nos libera del poder del pecado y podemos tomar esos pasos en santificación, esos pasos de alejarnos del pecado. Y un creyente no es perfecto, pero simplemente ha sido perdonado y camina en obediencia gracias a ese perdón que ha recibido. Continuamos, verso 64. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a alabar, dando alabanzas, comenzó a hablar, dando alabanzas a Dios, y vino temor sobre todos que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Acuérdase que al principio Zacarías no creyó al ángel. El castigo de su falta de fe fue que quedó mudo y sordo. Ahora aquí inmediatamente, al instante, porque él obedeció a Dios, poniendo el nombre que Dios le había dado al hijo, en vez de decir, pues llámale Zacarías Jr., no, él dijo, Dios lo puso el nombre Juan, lo vamos a dar el nombre Juan. Y al obedecer a Dios, Dios liberó o retiró el castigo que estaba sobre él. ¿Y cómo respondió él? Con alabanza. Sus primeras palabras fue alabanza hacia Dios. Vamos a leer esa alabanza hacia Dios. Pero mira el resultado. El temor vino sobre ellos. Eso es la reverencia a Dios. Ya desde el nacimiento de Juan, la gente estaba empezando a tener temor a Dios, a reverenciarlo, a tener ese respeto que Dios merece. Entonces la gente vino temor sobre todos. Y luego dice en verso 66, todos los que oían
las guardaban en su corazón. Tenían respeto a Dios, reverencia a Dios y guardaban la palabra de Dios en sus vidas. Y eso será el resultado, amigos, cuando Dios obra en nuestras vidas. Respondemos en obediencia, nuestra vida se convierta en una alabanza a Dios, otros van a temer a Dios, van a crecer en amor a Dios y van a guardar la palabra de Dios en sus corazones. Nosotros podemos empezar un movimiento de temor a Dios, de amor a Dios, de otros que también se convierten a Dios con nuestra obediencia. Podemos causar que otros también se acerquen a Dios. Y yo creo que es un gran privilegio ser usado como un instrumento de Dios en la vida de otros. Una bendición que no debemos de dejar escapar. Vivir tu vida de tal forma que otros ven que obedeces a Dios, que también se maravillan, que también tengan esa reverencia y amor a Dios y se acercan a Él. Continuamos, vamos a leer rápidamente alabanza que levantó esta profecía de Zacarías y les voy a recomendar, si quieren ver la predicación completa, lo voy a enseñar hoy en la tarde en la iglesia en Calvary Chapel, Jerez. Voy a poner ahí el nombre, cómo se escribe para que nos buscan. También en YouTube, si quieren ver la enseñanza completa de este texto. Dice, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen. Aquí empieza Zacarías esta profecía recordando que Dios había prometido esta salvación, esta redención. Está conectando lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento con lo que Él había prometido en el Antiguo Testamento. Amigos, el cristianismo no es una fe nueva que comenzó con Jesús, sino Jesús fue el cumplimiento. Él fue la llenura de todas las promesas y pactos que Dios había hecho desde la antigüedad, dice Zacarías. Desde que Dios dijo a Adán y Eva que iba a mandar un simiente de la mujer para rescatar a los caídos, a los hombres pecadores. Entonces Dios simplemente en Jesús cumplió. El cristianismo no fue algo nuevo del primer siglo, sino fue un cumplimiento del judaísmo, Dios cumpliendo sus promesas. Aquí Él menciona a David, el rey de Israel, y continúa, verso 72, para mostrar misericordia, está la palabra otra vez, a nuestros padres. No lo habían merecido, pero Dios les mostró misericordia, para recordar su santo pacto. Está hablando de las promesas de Dios. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y Él menciona aquí a Abraham, el primero que Dios llamó para formar un pueblo nuevo. Y aquí menciona unas cosas que quiero mencionar. Aquí habla de servir a Dios sin temor, en santidad delante de Él. Está hablando de la presencia de Dios con nosotros cuando estamos sirviendo a Dios en santidad. Es lo que Dios nos salvó, no para dejarnos en nuestros pecados, pero salvarnos, santificarnos de nuestros pecados y darnos la libertad de andar en su presencia. Ahora, verso 76. Y tú, niño, este es Zacarías ya hablando a su hijo Juan, que había nacido, tenía 8 días en este tiempo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y fortalecía en el espíritu, y vivió en lugares desiertos, hasta el día que le apareció en público a Israel. Ahora, Zacarías también está mencionando que le entienda que la promesa de Dios había incluido perdón de pecados. Perdón de pecados, un nuevo amanecer, con que la aurora nos visitará de lo alto. Esa aurora es una referencia mesiánica a Jesús. Y habla de
guiar nuestros pies en el camino de paz. Aquellos que estaban en tinieblas, en sombra de muerte, luz es revelación de la voluntad de Dios. Estábamos en sombras de muerte, Dios nos dio vida y nos enseña a caminar en paz con Dios. Hay mucho aquí que podemos realmente estudiar y una hora no bastaría para ver todo lo que hay aquí en las riquezas de la palabra de Dios, nomás en este texto, amigos. Pero otra vez les vuelvo a invitar, si quiere ver la enseñanza completa, lo vamos a subir entre semana en la página de YouTube de la iglesia Calvary Chapel Jerez. Pero amigos, esta es la temporada donde muchos corazones están buscando de Dios. Hay oportunidad de hablarles de la palabra de Dios y pues queremos ser como Zacarías, como Elizabeth, ¿verdad? Ser usados de Dios para que otros también se acercan a Él. Y para hacer eso, pues se requiere reconocer que es Dios de gracia, que todo lo que nos da no es porque lo merecemos, sino por su pura misericordia, y respondemos con obediencia, respondemos con alabanza, que nuestra vida, no solamente la boca, sino nuestra vida sea una alabanza a Dios para que otros ven y se acercan a Dios. Vamos a orar, amigos, para que Dios obra en nosotros y a través de nosotros, especialmente en esta temporada donde la gente son más abiertas a escuchar del Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te doy gracias por la oportunidad de compartir a través de este medio, Señor, a mis amigos, a mis hermanos, Señor, algo de la palabra de Dios, aunque sea corto. Es un privilegio, Dios, y yo pido, Dios, que estas enseñanzas sean de bendición y que otros reconozcan, Dios, tu misericordia y tu gracia sobre sus vidas y responden en la obediencia que mostró Zacarías y Elizabeth. Ayúdanos también, Señor, vivir en una forma que otros maravillan por lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras debilidades. Perdónanos, Señor, porque muchas veces enfocamos nomás en nosotros mismos y pensamos, Dios, que merecemos algo, Padre. Perdónanos, Señor. Pero gracias porque todo lo que nos has dado es por tu misericordia. Gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos pasar estos días festivos sabiendo, Padre, que tú nos ofreces a través de ese niño que nació y lo pusieron en un pesebre, que Él nació para morir por nuestros pecados, Señor. Y que la gracia para con nosotros no sea en vano, Señor, sino que respondemos a esa gracia con obediencia. Y ayúdanos, Dios, ser instrumentos en tus manos para que otros te conozcan en esta temporada, Dios. Gracias. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana no tuve mucha oportunidad de ir al rancho. Estábamos con las actividades de la iglesia, ustedes saben, las posadas, ¿verdad? Mucha bendición estas actividades. Y esta es la temporada donde apreciamos amistades, familiares y mostramos ese amor en compartir tiempo con ellos. Y les quiero animar que en este tiempo usan las oportunidades de hablar del amor de Dios, de compartir el amor de Dios, no solamente con la boca, sino con la vida. Y estaré orando por ustedes, amigos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que también los usa en esta temporada para ser de bendición. Espero que tengan unos días de mucha bendición, recordando la historia de nuestro Señor Jesús, que también sientan la presencia de Dios con ustedes para que les dé también el denuedo de hablar de nuestro Señor Jesús con sus seres queridos. Que todos se acercan a Dios y tengan perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.